Está con nosotros la asambleísta Viviana Bonilla. Buenos días, gracias por venir, asambleísta. No hay que dar muchos detalles porque ya es un tema público, usted ha sido llamada a juicio. Entiendo que por el amparo de su condición de asambleísta seguramente puede defenderse en libertad. Sin embargo, de lo cual le pregunto, ¿cuáles son los argumentos que usted tiene para decir, como ha dicho, que no tiene ninguna responsabilidad? Gracias, Jimmy, por la entrevista. Buenos días con todos. Un saludo también a las personas que nos están escuchando. A mí me parece importante hacer una reflexión inicial acerca de lo que pasa en la justicia actualmente en nuestro país. ¿Cómo está catalogada la justicia? Una justicia lastimosamente que está siendo cuestionada, una justicia parcializada, una justicia politizada, y para eso doy ejemplos concretos. Fíjense, por ejemplo, en lo que está pasando en el otorgamiento de las medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son medidas excepcionales. Sin embargo, en los últimos meses en nuestro país se las están dando con frecuencia, y eso dice mucho de nuestro sistema de justicia. Segundo, por ejemplo, los cuestionamientos de opositores radicales al régimen anterior, opositores radicales a Rafael Correa, juristas reconocidos que también cuestionan actualmente al sistema judicial. Y otro tercer ejemplo es las amenazas y presiones permanentes que existen por parte de la Fiscalía a los jueces que no se ajustan a sus pronunciamientos. Creo que eso es importante y creo que el país lo tiene que conocer. Ahora bien, vamos específicamente al caso Sobornos, como lo ha denominado la Fiscal General de la Nación. No se ha analizado mucho lo que sucedió ese día, viernes 3 de enero, en la audiencia de llamamiento a juicio, cuando la jueza le llamó fuertemente la atención a la Fiscalía. Y le llama fuertemente la atención por dos razones. Por un proceso desordenado, pero se la está llamando la atención a nada más y a nada menos que a la Fiscal General de la Nación. Y lo más grave es que le llama la atención porque le dice que el proceso no ha guardado y no ha respetado el principio de objetividad. Y eso es gravísimo. Y eso se lo dice... Obviamente, si hasta la jueza se dio cuenta, hay ejemplos concretos. Por ejemplo, dentro del proceso, el haber cerrado anticipadamente la instrucción fiscal, el haber dejado, por ejemplo, 2 de los 3 delitos, en este caso dejó cohecho porque es el delito que se puede juzgar en ausencia, y hay obviamente una clara intención de persecución política. Es decir, la Fiscalía no dice que deja cohecho porque las actuaciones se ajustan al tipo penal, dice que lo deja porque es el que se puede juzgar en audiencia. En ausencia. En ausencia, perdón. Y otro ejemplo de la falta de objetividad y de imparcialidad de la Fiscalía es, por ejemplo, el no haber permitido ciertas pericias y ciertas diligencias que las partes solicitamos en su momento. Y me refiero, por ejemplo, a la pericia ¿cuál pidió usted, por ejemplo, y no le fue concedido? Las partes. La pericia del cuaderno de Pamela Martínez, que todo el Ecuador conoce que es un cuaderno que fue escrito mientras ella ya estaba privada de la libertad. Cuando las partes pedimos, oiga, espérese un ratito, no me basta con lo que dice el perito de aquí, que usted le ha pedido que haga digamos, la revisión del cuaderno. Queremos un perito extranjero, un perito que se dedique específicamente a esto para que determine la fecha en que fue escrito el cuaderno, que eso es algo sustancial en el proceso. Y luego aparecieron y dijeron, no, el cuaderno fue escrito recién en un vuelo de 30 minutos, en la que constan pues cifras hasta los decimales. Es decir, la señora Martínez pues tiene una memoria y mente privilegiada que se acuerda hasta los decimales. Pero más allá de eso, no es posible que dentro de este cuaderno que ha sido forjado, que definitivamente es una prueba que es evidente para los ecuatorianos que ha sido amañada por parte de la Fiscalía, en el que ha participado la señora Martínez, ¿para qué? Para que ella quede en la impunidad de los delitos que ha cometido, para tratar de minimizar su sentencia al incriminar a otros altos exfuncionarios del régimen anterior. Vamos específicamente al caso de Viviana Bonilla. ¿Qué pasa en mi caso, Jimmy y compañeros y los que me están escuchando? Voy a ser y soy la única procesada en la historia del país que está siendo juzgada por un delito cohecho en este caso, por haber sido candidata a la alcaldía de Guayaquil en el año 2014 y además en una elección que perdí, que es público, que saben que perdí la alcaldía de Guayaquil. ¿Cuáles son los indicios de la Fiscalía? La Fiscalía habla en general del proceso, 800 indicios tenemos. Y claro, el que escucha eso dice 800 indicios, pues deben de haber pruebas contundentes. Claro, algo de haber. Audios, claro, pues algo de haber. Revisando las pruebas, en la mayoría de los casos, y en mi caso, nombramiento como gobernadora, eso es un indicio para la Fiscalía. Mi nombramiento como asambleísta en el periodo anterior, mi nombramiento como secretaria de gestión de la política, les faltó pedir la copia de cédula, la copia de licencia para que también se convierta en indicio, pero ya vamos quizás a lo más sustancial. Yo era... Esto es lo que ha pasado en la República Argentina. Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país,
que le pagó el Fondo Monetario Internacional. Había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para traer al Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó, era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. Eso es lo que hicieron. Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura. Cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en cano, te desaparecían. No voy a prestarme a eso, bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. En Ecuador vivimos no solamente una persecución judicial, utilizando todo el poder de los jueces para perseguir a las personas y declararlas culpables en juicios fraudulentos, sino que adicionalmente se usa una institución jurídica que tenemos la mayor parte de los países en América Latina, que es un ente controlador de la administración de las cuentas públicas. Es el que fiscaliza cuánto bien o cuánto mal ha trabajado un funcionario público en todos los niveles de gobierno, entiéndase por ello presidentes, alcaldes, prefectos, concejales, entre otros. ¿Qué ha pasado? Bueno, el brazo ejecutor, intimidador, para perseguir a las personas, para buscar y obtener cosas a través de ellos, ha sido utilizando a esta institución que acabo de mencionar, que se llama la Contraloría General del Estado. ¿Qué hace la Contraloría? Bueno, en casos donde no hay perjuicios, en el caso donde no hay, mala utilización de recursos públicos, intimida a funcionarios públicos honestos que han dado su vida y su sacrificio en función de construir un país, glosándolos, que es una glosa, es una responsabilidad civil que se establece por este órgano, que puede ser impugnada ante los órganos judiciales. Entonces, el tema es clarísimo. Si quieren realmente investigar si hubo aportes ilegales en la campaña del 2014, ¿por qué no se investiga la campaña de la reelección de Augusto Barrera, de Baroja, de Granda, de Troya? Gente que estaba a la reelección, gente que sabía que tenía la posibilidad de ganar, no una campaña de Viviana Bonilla, que sabía que yo estaba en desventaja frente a Jaime Nebot, y no se iba a armar toda una estructura criminal para disque vencer al... ¿Qué presume usted? ¿Por qué se la dedican? Perdone, ¿cuál es su presunción? ¿Por qué, siendo que no existen esos elementos a los que usted señala para involucrarla y pretender enjuiciarla, por qué? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué contra usted? Bueno, yo lo que creo es que primero quieren obtener mi curul en la Asamblea Nacional. El movimiento morenista, el movimiento Alianza País, el bloque morenista en la Asamblea es un bloque débil y necesitan más gente para poder, digamos, tener más... Bueno, evidentemente esto tiene un tinte político. A mí esa cuestión no me puede obnubilar en el tema de que yo tengo que presentar mi informe lo más pegado a los hechos. Claro, a lo que no quisiera que usted la presione diciendo, usted dice, bueno, Mera no tiene nada, no le nada. Sí, pero ponle algo para que salga algo. Dile que era un hombre poderoso. No, señor, no. Me doy cuenta que es muy político el asunto y mi informe por lo menos no va a tener tintes políticos. Yo voy a reportar lo que encuentro, lo que ustedes me han dicho. Tampoco es fácil hacerlo con un fiscal en transición que no tiene certeza de qué puede deparar su futuro si es que toma decisiones incorrectas, es realizar. De lo contrario, ¿cómo sustenta el caso? O sea, Glass de alguna manera está preso por la fuerza de las circunstancias, no por las pruebas construidas por la Fiscalía. Si usted revisa... Pero eso es que la defensa de Glass dice que no le han probado nada, pues. Pues efectivamente puede tener la razón, pero si usted revisa un informe y encuentra, si es que le encuentra a usted una ruta de dinero, a Jorge Glass no le encuentra. Eso hay que construirlo con fuerza, ¿sí? Y... Si negocias con los dos fuertes, ya se quedan solo los correístas, ya les puedes acusar a los correístas de delincuentes. No, creo yo que hay que apurarse demasiado, veamos cómo están. La primera cosa, no negocien nada. No den nada gratis, porque no les van a pedir más.
¿Cómo vas a ceder todo? Si ahora anuncia el presidente, en la hipótesis de que así sucediera, no, yo sé que no va a pasar, porque él tiene ahí un lobby muy fuerte de gente que le va a sostener con las medidas. Pero como es que el presidente diga, suspendemos las medidas, o derogamos el decreto. Mañana... Vean, más nos reafirman, porque además piensan que golpeándonos nos vamos a callar. Eso es la inconsistencia más grande. No nos callan y no nos callarán, porque sabemos fuertemente qué es lo que tenemos que seguir denunciando de un gobierno dictatorial, de un gobierno neoliberal, de un gobierno que está acabando con la vida no de los políticos, sino de millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Y en esa lógica, mientras más nos amedrenten, mientras más nos persigan, más firmes nos van a encontrar en esa denuncia. Y no acabarán con 1 o con 2. Mientras golpean a 1, salen 10. Mientras golpean a 2, salen 100. Y esa es la fuerza de los ciudadanos y ciudadanas que creen en un proyecto político transformador como lo es la Revolución Ciudadana. La persecución. Hoy acabamos de presentar al Ecuador a la patria grande del mundo, la Unión por la Esperanza, juntos hacia el futuro, en la época tal vez más dura que haya vivido el país en toda su historia. Trataron de boicotear el evento, lo lograron parcialmente, tuvimos múltiples problemas técnicos, tumbaron la página Facebook, pero no aprende el peor gobierno de la historia y sus cómplices, los medios hegemónicos, los poderes de siempre. ¿No entienden que con la violencia, con la agresión, los sueños no se destruyen? Por el contrario, crecen aún más. Somos semilla. Mientras más intenten enterrarnos, más floreceremos. Hoy empezó la recuperación de la patria. Aquí no podemos cansar, pero nadie se va a rendir. Aquí no podemos doblar, pero nadie se va a quebrar. Volveremos a tener patria. Hasta la victoria siempre. Vean, más nos reafirman, porque además piensan que golpeándonos nos vamos a callar. Eso es la inconsistencia más grande. No nos callan y no nos callarán, porque sabemos fuertemente qué es lo que tenemos que seguir denunciando de un gobierno dictatorial, de un gobierno neoliberal, de un gobierno que está acabando con la vida no de los políticos, sino de millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Y en esa lógica, mientras más nos amedrenten, mientras más nos persigan, más firmes nos van a encontrar en esa denuncia. Y no acabarán con 1 o con 2. Mientras golpean a 1, salen 10. Mientras golpean a 2, salen 100. Y esa es la fuerza de los ciudadanos y ciudadanas que creen en un proyecto político transformador como lo es la Revolución Ciudadana. La persecución.